Hola, hola, bienvenidos a Rights Talk, un canal dedicado a los derechos humanos. Y en el video de hoy vamos a hablar sobre quién tiene derechos humanos. Y cuando preguntamos quién tiene derechos humanos, estamos preguntando sobre la titularidad de los derechos humanos. Hay unos que tienen obligaciones de derechos humanos y otros que tienen los derechos, es decir, esa capacidad de exigir a otro algo que hacer o no hacer. Entonces, ¿quién tiene derechos humanos? Uno diría, en primer lugar, que todos los seres humanos tienen derechos humanos. Y esto parece una tesis que todos podríamos compartir, pero no es tan sencillo esto, porque a veces, históricamente, a ciertos grupos de personas se les ha negado los derechos por alguna condición racial, nacional, étnica, de edad, de desarrollo. Pero además también tenemos otros cuestionamientos contemporáneos sobre desde cuándo tenemos derechos humanos, sobre si se pueden perder esos derechos humanos porque hemos cometido crímenes, o si otras entidades, por ejemplo, no humanas como animales, el medio ambiente, o personas jurídicas como las empresas o los pueblos indígenas, tienen derechos humanos. Así que no es tan sencillo como decir simplemente los seres humanos tenemos derechos humanos. Comencemos entonces con este video. Para defender la tesis principal, que es todos los seres humanos tienen derechos humanos, tenemos que sobrepasar algunos obstáculos para defender esta idea. Lo primero sería defender que los derechos humanos no dependen únicamente del consenso político, que no surgen del consenso político de las sociedades, porque cuando eso es así, puede que los criterios para determinar quién tiene o quién no tiene derechos humanos sean arbitrarios y dependan de la sociedad o del tiempo. Primer obstáculo que tenemos que superar: los derechos humanos no provienen del consenso. Segundo obstáculo que tenemos que superar: los derechos humanos no son derechos de grupos o de clases. Alguna narrativa ha explicado que los derechos humanos surgen cuando una clase oprimida se enfrenta a una clase opresora. Y la clase oprimida tiene derechos para defenderse de esa opresión. Esta narrativa es problemática porque hace que los derechos humanos que tienden a ser universales, pues no son universales, son de grupos, son de aquellas clases oprimidas. Así que ni vienen del consenso, ni vienen de las luchas de clases los derechos humanos. Su origen está en este concepto radical: la dignidad de la persona humana. Una vez estamos ahí todos, la pregunta que viene es: ¿qué es la dignidad de la persona humana? Que es un concepto filosófico, no biológico. No podemos decir que simplemente por tener un código genético que nos lleva a ser parte de la especie humana, tenemos derechos humanos. Eso caería en una falacia. Tratar de derivar una prescripción a lo que debería ser de un hecho, porque tengo un código genético, porque eso significa que tengo que ser tratado de cierta forma. Hay algo que falta en ese análisis. Así que hablemos entonces de la dignidad de la persona humana y su origen. Exploremos este concepto de qué significa ser humano, porque de lo que nosotros pensemos que es el ser humano, también deriva esta idea de la dignidad de la persona humana. ¿Pero qué es la dignidad de la persona humana? Bueno, una definición sencilla podría ser: es ese valor inherente que tiene el ser humano. La dignidad es un concepto que viene del derecho romano, donde ciertas personas tenían un rango superior social, tenían dignidad precisamente por eso. Pero ese concepto también, con el impacto del cristianismo en el Imperio Romano, se empieza a transformar y de pronto a extenderse. Ya no depende de mi ciudadanía, mi estatus social, sino es esta idea de lo que yo soy, es lo que me da un valor inherente. Y ese valor inherente lo tenemos todos, por el hecho de ser seres humanos. Pero no solo por eso, sino también por lo que nosotros somos sustancialmente. Los seres humanos somos personas. ¿Y qué significa ser persona? Significa tener dos capacidades. Por un lado, la capacidad de razonar, y por otro lado, la capacidad de tener voluntad. Estas dos están ligadas. No podría quedarme solo con una, esa sería una visión incompleta de lo que es el ser humano. Decir que solo el ser humano es la voluntad, la capacidad de decidir. Eso no es solo el ser humano, no somos una entidad únicamente de decisión y de deseo. Lo más valioso es que nosotros podamos dotar de contenido esta voluntad con nuestra razón, que no tenemos que actuar condicionados
por nuestras pasiones, instintos o necesidades, sino que incluso podemos superarlas y tenemos esa capacidad para dotar de contenido la voluntad con la razón. Esa idea de razón tiene también dos ideas. Uno, que yo puedo diferenciar entre lo que es un fin y lo que es un medio. ¿Cierto? Puede ser que el dinero es muy valioso, pero no necesariamente es el fin de mi vida, pero es un medio importante. Esa capacidad de diferenciar lo que es un fin o un medio y entender que el otro también es un fin y no un medio es un elemento fundamental de la razón. Además de eso, el segundo elemento de la razón es que yo puedo diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Estas capacidades únicamente las tenemos las personas. Aunque hay animales con un cierto grado de inteligencia, estas capacidades superiores no las poseen y por ende no tienen el mismo valor que los seres humanos tenemos. Recapitulemos algunas ideas que hemos venido desarrollando en el video. Lo primero es que para saber quién tiene derechos humanos tenemos que saber de dónde surgen los derechos humanos. Hemos argumentado que los derechos humanos surgen de la dignidad de la persona humana, no del consenso y no de la lucha de clases. Cuarto, hemos tratado de explorar qué es la dignidad humana y hemos argumentado por un concepto que es filosófico, no biológico. El valor moral inherente del ser humano radica en sus capacidades de razonar y de decidir. Ambas. Y quiero hacer énfasis en esto. La consecuencia, si consideramos que los derechos humanos surgen de la dignidad humana y esta dignidad es solo la capacidad de decidir, estaríamos cayendo en un gran problema, porque los derechos humanos no tendrían ningún valor objetivo más allá que proteger preferencias personales. A mí me gusta esto, a mí no me gusta esto, esta es la clase de vida que yo quiero llevar, no es esta, y los derechos humanos son simplemente instrumentos de protección de preferencias personales porque surgen de la voluntad del sujeto, lo que quiero. Pero los derechos humanos no surgen solo de lo que quiero, sino que surgen de esa capacidad de razón que yo tengo, de determinar qué es bueno para el ser humano, porque aunque yo lo quiera, no necesariamente eso es un derecho humano que yo le puedo exigir a otro. ¿Por qué? Los derechos humanos son esenciales, son mínimos que necesitamos para vivir una buena vida en sociedad. Exploremos otras dos consecuencias de esta idea. Lo primero es que, como es un concepto filosófico y no biológico que se aplica a la idea de ser persona, podemos abrirnos a la hipótesis, a la idea de que otras personas, no necesariamente humanas, porque no tienen ese mismo código genético, biológico, pero que tienen esas mismas capacidades, también podrían tener esta dignidad de persona y por tanto tener estos derechos derivados de esa dignidad. Exploremos esta idea hipotética de algún momento donde una persona sea una persona con inteligencia artificial suficiente para tener esta clase de autonomía y capacidades. O también pensemos esta idea de otras personas no humanas, personas divinas, personas de otros mundos que no sean seres humanos. Son nuevamente consecuencias de la idea de que no radica en la biología, sino en la filosofía y en estas capacidades que podemos evidenciar de donde deriva nuestro valor. En este video nos hemos preguntado quiénes tienen derechos humanos. Esto quiere decir quiénes son los titulares de los derechos humanos. Y para responder a esta pregunta hemos explorado de dónde vienen los derechos humanos, cuál es su origen. Y hemos afirmado y defendido un argumento y es los derechos humanos surgen de la dignidad de las personas humanas. No del consenso, no de la lucha de clases, sino de lo que nosotros somos. Y esto implica que cada uno tiene que reflexionar muy seriamente sobre qué entendemos por el ser humano, para no caer en criterios arbitrarios y definir que ciertas personas, ciertos grupos son o no seres humanos. Criterios arbitrarios que hemos visto históricamente que se han utilizado como la racialidad, la nacionalidad, el origen étnico, que son arbitrarios, decir que ese grupo no tiene derechos humanos, que no es persona humana. Actualmente podemos caer en lo mismo. Criterios arbitrarios como decir que la falta de desarrollo por tiempo es un criterio que no los hace seres humanos, o la incapacidad de actualizar sus competencias, sus capacidades,
por el deterioro natural que tienen los seres humanos, por el tiempo que pasa y la vejez, o por la presencia de discapacidades. Esos podrían ser criterios arbitrarios, de decir, estas personas no tienen derechos humanos y estas sí. No caigamos en eso. Así que, ¿quiénes tienen derechos humanos? Todos los seres humanos, por el hecho de ser personas. Te agradecemos por haber visto este video y esperamos que haya sido de mucha utilidad para tu reflexión. Si te interesa saber más de los derechos humanos, suscríbete a este canal, donde constantemente estamos publicando videos, y dejamos aquí algunos, para que veas sobre qué son los derechos humanos, conceptos, mecanismos de protección, entre otras cosas. Esperamos verte en el próximo video. Adiós.